obrigado, beleza, tá bom, son las únicas cosas que sé decir en portugués, and my English is not so good, and this is the reason because I am speaking Spanish. Sorry for that. Debo hacer un disclaimer. El contenido de esta presentación representa mi punto de vista personal y pensamiento actual. Este contenido no está aprobado por nuestra empresa, ni la representa de ninguna manera, y su intención no es mostrar nuestro trabajo y tampoco es un reflejo del tipo del trabajo que nosotros o nuestra empresa realiza. Es simplemente un hobby y un interés personal y debe ser considerado como tal. Ahora ya estamos en confianza y podemos hablar de hacking. Ese es mi currículum. Ya lo nombraron, así que no voy a entrar en detalle. Trabajo en Dreamlab, que es mi propia empresa, y también trabajo en Telefónica, y también trabajo en varias otras empresas más. Los quería también invitar este año a 8.8. Yo no sé si alguno de ustedes conoce 8.8. Es una conferencia hacker que realizamos todos los años en Santiago. Este es nuestro 8º año. Es muy similar a Hackers to Hackers, que se realiza en Sao Paulo. Son básicamente 2 días de conferencia con expositores internacionales. Tenemos cerveza gratis los 2 días, es una buena oferta. Y regalamos una polera, una camiseta. Y tenemos siempre muchos brasileños que nos acompañan y también expositores. Este año ya tenemos abierto el Call for Papers, así que si alguno está interesado en enviar su investigación o su paper, puede hacerlo a esta dirección. Y antes de nada quería partir, mis compañeros de Vivo me pidieron que por favor comentara sobre el incidente de WannaCry, porque nuestros amigos de Silence lo comentaron también. Lo único que puedo decir yo es que efectivamente fuimos de las pocas empresas que reconocieron el incidente, que pasó ya hace más de un año. Y ustedes saben que en seguridad no existe la bala de plata, por lo tanto yo tampoco sé si hubiéramos tenido Silence, eso lo hubiera detectado o no. Lo que sí puedo decir es que nuestros protocolos de respuesta a incidentes funcionaron los comités de crisis que conformamos. En ningún momento se vio afectado ninguno de los servicios que tenemos con nuestros clientes. A la semana de ocurrido el incidente, desarrollamos un plugin para uno de nuestros productos, que es Latch, que de cierta manera ayudaba en la solución y prevenía más infecciones, porque básicamente cifraba la carpeta que podía ser afectada por WannaCry. Y finalmente fuimos felicitados por la Europol, porque fuimos una de las pocas empresas que reconoció el incidente de manera transparente. Y en realidad el día de hoy está contenido. Y yo creo que no vamos a ser ni la primera empresa en infectarse, ni la última, como también han escuchado casos probablemente del Banco de Chile, donde también no va a ser ni el primer banco en infectarse, ni el último en infectarse. Y yo creo que lo que tenemos que hacer en realidad trabajar para tratar de prevenir esto, y lamentablemente hoy en día todo este tipo de incidentes no tienen que ver tanto con tecnología ni productos, sino que tienen que ver más con las personas. Y ahí es nuestro gran desafío. Dicho eso, paso a contarles de qué se trata la charla. Esta es nuestra agenda, de eso vamos a hablar. Vamos a hablar principalmente de point of sale o puntos de venta, sobre crimen organizado, modalidades de fraude, cuáles fueron los modelos vulnerados, algunas noticias y videos para que me crean lo que les cuento. Cuáles son las contramedidas de la industria principales, y muy rápidamente sobre NFC. ¿Por qué Breaking Bad? Porque es una de mis series favoritas. Espero que a ustedes también les guste Breaking Bad, porque la charla tiene mucha referencia a Breaking Bad. Y para entrar en contexto, básicamente cuando hablamos de tarjetas de crédito, hablamos de 2 modalidades de tarjeta de crédito. La primera son las compras no presenciales, que son las que realizamos por internet, y la segunda, de la que vamos a hablar ahora, son las compras presenciales, cuando yo como persona estoy presente comprando con mi tarjeta en el comercio. De eso vamos a hablar principalmente, y de metanfetamina, no, mentira.
Point of sale. ¿Cuáles son los puntos de venta? Ustedes los conocen. Principalmente hay dos marcas en el mercado. Verifone, que es estadounidense, y Ingenico, que es francés. Existen otras marcas más pequeñas, pero han sido compradas por una de estas dos o las van a comprar. O sea, hay Tasayen, que es japonesa, hay otras más, pero estoy seguro que van a terminar en una de estas dos grandes, que son las principales. Todos estos dispositivos tienen un sistema operativo propietario. Sin embargo, algunos tienen Linux o Android, y ya saben cuando algún hardware tiene Linux o Android, qué puede pasar con los hackers. Todos poseen un tamper, que es básicamente una resistencia electrónica, secuencial o paralelo. De ahí les voy a contar cuál es la diferencia. La idea de este tamper es que el dispositivo no se pueda abrir. Todos poseen un HCM o Hardware Security Module para guardar las llaves de cifrado. Esto es básicamente un módulo de hardware que por seguridad física protege las llaves de cifrado. Es mucho más fuerte que una solución de software. Y soportan distintos protocolos de encriptación, DES, triple DES y también DUKPT, que significa Dynamic Unique Key per Transaction. O sea que hay una clave dinámica por cada transacción. Fuera de la clave de cifrado, hay una clave dinámica por cada transacción. Todos tienen control de acceso con clave, todos tienen perfiles. Yo puedo crear un perfil de usuario, un perfil de administrador, y todos desde hace muchos años cumplen con la normativa PCI-PTS, que es la normativa para protección de tarjetas de crédito y tarjetas habientes. Entonces uno se preguntará, ¿son seguros? Y al igual como sucedía en la serie Breaking Bad, uno se preguntaba si acaso un simple profesor de química podría llegar a ser el más grande distribuidor de metanfetamina y ganar millones de dólares. ¿Qué piensan ustedes? ¿Son seguros los POS? ¿Los puntos de venta? Ustedes lo saben mejor que yo, en realidad. No son tan seguros, y además, al igual como en la película existía Gabriel, que era chileno, y se llamaba igual que yo, no, Gustavo se llamaba Gustavo y era chileno. En la vida real existe el crimen organizado, y en particular en este ámbito existe acá no hay nadie del primer comando de la capital, ¿cierto? Yo no sé qué tan bueno sea que yo hable del primer comando de la capital. Bueno, nuestra investigación y la investigación de otros colegas nos hizo llegar a la conclusión de quien lidera este fraude en Sudamérica es el primer comando de la capital. De hecho, públicamente existe un organigrama, y por acá ustedes pueden ver el sector financiero, y también el sector financiero se repite muchas veces más abajo. O sea, es un área más rentable que el narcotráfico, más rentable que las armas. Entonces, es un buen negocio. ¿Cuáles fueron las modalidades del fraude que descubrimos? Que lo descubrimos ya hace muchos años, pero hasta el día de hoy sigue vigente. Esto es el skimmer clásico, que es el que ustedes conocen probablemente, que es un aparato chiquitito, muy pequeño, donde yo paso la tarjeta de crédito y me quedo con esos datos. También existía la extracción y copia de la data almacenada en el POS, pero la data no se puede guardar almacenada desde hace muchos años por exigencia de PCI, pero sin embargo se hicieron fraude en esta modalidad. De hecho, fue un chileno el que hizo mucho fraude en Argentina cuando la data se guardaba en claro. Entonces era muy fácil hacer fraude porque yo solamente me conectaba con mi computador al POS y extraía la data. Y el eavesdropping es porque hay POS que son de acceso telefónico, funcionan igual que un teléfono, se conectan dial-up, y cuando la información no se cifraba, iba en claro, yo podía pincharla y después demodularla y poder obtener los datos de la tarjeta de crédito. Pero todos estos tipos de fraude son old fashion, ya pasaron de moda. Y lo nuevo que ocurrió desde el 2002 en adelante, en Brasil desde el 2002, 10 años antes, fue básicamente esto. Primero, un POS fantasma o de palo.
un fake POS. Es básicamente un dispositivo que no está conectado a la red, no está conectado al adquirente, es standalone, es único, no está conectado a nada. Sin embargo, funciona para hacer fraude, porque básicamente dice a todo que sí. A ustedes les pasan este POS, ustedes pasan su tarjeta, ponen su número, no valida la clave secreta, no valida nada, pero funciona como un POS. De hecho, tiene el mismo look and feel que el POS del país. O sea, si el POS fantasma estuviera en Brasil, tendría el mismo look and feel de Cielo o de Red. Sería muy similar. En el caso de Chile, era otro el adquirente. Nosotros descubrimos que este primer tipo de fraude funcionaba con un software ruso. El software ruso estaba en idioma ruso, español, y adivinen cuál era el tercero, portugués. y básicamente ustedes solo necesitaban un POS de la marca Verifone, un higiénico, y cargaban este software, y este software con pequeñas modificaciones se podía ver muy similar al original de cada país. Ese era el primer tipo de fraude. Acá básicamente el problema era que el software instalado en el POS no estaba firmado digitalmente, con un certificado digital. Entonces yo podía cambiar el software que existía en el POS, no lo validaba ningún control. La evolución de esto fue el tampering, que básicamente era adulterar físicamente el dispositivo. ¿Y cómo se adulteraba? Con un circuito integrado, básicamente con un cabezal magnético. Básicamente lo que se adulteraba era un cable al cabezal magnético y otro cable al pinpad, y de esa manera podía tener el PAN, que es el número de la tarjeta de crédito, y su PIN. Y esto tenía además una memoria. Les voy a mostrar imágenes de cómo es este circuito integrado, pero básicamente era un circuito integrado con una memoria muy pequeña que permitía guardar muchos números de tarjeta de crédito. Esto fue evolucionando, porque en la primera modalidad yo tengo que dejar el dispositivo adulterado. El dispositivo adulterado queda captando las tarjetas de crédito, y después tengo que ir nuevamente a buscarlo, a sacar el dispositivo. No tenía forma de conectarme remotamente a este dispositivo, por lo tanto era doble la exposición que tenía yo como cibercriminal en este tipo de fraude. Y esto fue evolucionando, y el próximo paso fue este mismo circuito integrado pero con Bluetooth. Entonces yo solamente tenía que instalar el POS adulterado y lo dejaba ahí para siempre, y después me conectaba a 1 o 2 metros. Habían unos Bluetooth más modernos que incluso permitían estar a 10 metros o hasta 15 metros de distancia del dispositivo. ¿No se imaginan el dolor de cabeza que nosotros teníamos como investigadores cuando este tipo de fraude va evolucionando? Entonces, en algún momento, cuando supimos que era con Bluetooth, por ejemplo, lo que hacíamos era encender los Bluetooth de nuestros celulares y andar buscando la señal, el banner de este tipo de Bluetooth, pero era una locura. Porque, por ejemplo, en una tienda de retail, en un supermercado, hay 200 Bluetooth activados. Entonces era una locura en realidad. Y primero el Bluetooth estaba activo, y después estos tipos se dieron cuenta de que lo estábamos buscando, entonces lo apagaron. Y el segundo tipo de Bluetooth se activaba a distancia. Ellos lo activaban. Y la última evolución que tuvo fue el mismo circuito integrado, pero en vez de Bluetooth, con GPRS o con GSM, porque los POS tienen la capacidad de tener hasta 4 tarjetas SIM. Entonces, claro, hay una tarjeta SIM que funciona legalmente, y la otra tarjeta SIM yo la ocupaba justamente para enviar los datos. Cuando hicieron este último paso en la evolución, por ejemplo, en el caso de Chile, fue la primera vez que pudimos descubrir de manera anticipada dónde existían POS adulterados, porque trabajamos con Telefónica en ese tiempo y logramos triangular la ubicación de un POS. A todo esto, cuando esto empezó a pasar en Chile, la industria no estaba preparada para nada. Y de hecho tuvimos que viajar a distintos países de Sudamérica
y el país donde nos contaron todo cómo iba a ser, la historia completa, fue acá en Brasil en realidad. Este es un POS adulterado. Hay que partir de la base que un POS no tiene cables de colores, no tiene wire, no hay cables de colores, por lo tanto inmediatamente uno puede identificar que esos cables son parte del circuito integrado. Esas son las resistencias de las cuales yo le hablaba. Esas son resistencias que básicamente tienen que estar en contacto, y si pierden el contacto, el POS hace que se borre la información, porque se borran las llaves de cifrado, por lo tanto el software deja de funcionar. Si pierde el contacto, deja de funcionar. Este es un POS adulterado donde se explican los distintos módulos. Este grande es el módulo Bluetooth. Estos cables naranjas están conectados al PIN-pad, que es el teclado donde yo pongo mi clave. Y el cable blanco con azul están conectados al cabezal magnético, que es lo que lee mi tarjeta de crédito, y por el otro lado están conectados al poder, que se conectaban a la misma batería del POS, y el cuadrito de arriba es el módulo de la memoria. Este otro dispositivo adulterado encontrado en Francia. En este caso lo que hicieron era, no pudieron conectarse al cabezal magnético original, entonces le instalan un nuevo cabezal magnético. Y estos fueron los modelos de POS vulnerados. Probablemente si ustedes no trabajan en esto tampoco puedan reconocerlo, pero claro, los que trabajamos en esto lo reconocemos inmediatamente. En el caso de Verifone eran 5 modelos. Los 3 primeros modelos de arriba son POS. La diferencia entre un POS y un PIN-pad es que el POS entrega boleta y no necesita estar conectado a una caja registradora. Los PIN-pad sí necesitan estar conectados a una caja registradora y son los que se encuentran en el retail, en el supermercado. Esos son los PIN-pad. En el caso del VX680 tiene un asterisco porque es un dispositivo moderno que cumple con la última normativa de PCI PTS, y el VX670 también era un dispositivo bastante moderno. Y por ejemplo, cuando ocurrió este fraude en Chile, que fue el 2012 que empezó, ese dispositivo era muy popular, lo acababan de comprar muchos de estos dispositivos. Ahora, ¿cuál es la diferencia en la normativa entre PCI PTS 1.0 y 3.0? Es que el dispositivo cada vez se ha hecho más pequeño, y cada vez tiene menos acceso interno a las distintas partes del POS, porque esa es la principal forma de adulterarlo. Entonces, la idea con la normativa es que el dispositivo sea cada vez más pequeño y cada vez se pueda manipular más internamente. Y en el caso de Ingenico fueron 2 modelos, un POS 5100 y el PayPal 3070. Como yo les decía, la mayoría de estos equipos cumplían con la normativa más antigua de PCI, a excepción del VX680. Estas son noticias, yo he dado esta charla varias veces en distintos países, y en todos los países de Sudamérica la situación era muy similar. Esta es una noticia, por ejemplo, de Colombia: aumenta el robo de datáfonos. Esta es una noticia de Chile: obtienen datos de tarjeta de crédito por Bluetooth. Por ejemplo, cae banda de clonadores de tarjeta de crédito liderada por brasileños. En Chile actualmente hay aproximadamente 50 brasileños detenidos por este tipo de fraude. Y los tipos no quieren volver a Chile, no quieren volver a Brasil, no quieren que los extraditen, porque dicen que si vuelven, acá los matan. Entonces no quieren volver y prefieren estar allá. Pero son muchas las noticias. Desde el 2012 hasta el día de hoy no ha parado este tipo de fraude. Ese es otro brasileño detenido, y ese, por ejemplo, en particular, estuvo 3 años aproximadamente haciendo el fraude en Chile hasta que lograron detenerlo. Estos, por ejemplo, son dispositivos modernos y también de alguna manera han logrado adulterarlo. Y muchas noticias. Esta es una foto que me envió un amigo que vio en el metro de Santiago, y es muy extraño ver a alguien con un POS en la mano. Es muy extraño. Hay 2 posibilidades: o es un vendedor ambulante moderno, muy moderno, o en realidad anda haciendo fraude. Muchas noticias. Y este, por ejemplo, es un video
de cómo se pueden robar un POS. Es muy simple, porque por lo general estos equipos están desatendidos. Entonces, claro, esta es una banda completa, todos ellos son amigos, y en particular los dos primeros tratan de tener la atención del que vende mientras el otro roba el equipo. Y aquí lo voy a adelantar un poco, pero ahí está, por acá está a punto de robárselo ya. Ahí se lo llevó, todavía no se lo lleva. Ahí lo está tomando ya, miren, ahí está. Es una ciencia. Bueno, todavía no se lo lleva. O se lo llevó ya, no me di ni cuenta. Ahí está. Ya, ahí se lo lleva. Obviamente el vendedor en ningún momento se da cuenta de que le robaron el POS. Este es otro ejemplo antiguo de una investigación que se hizo en Inglaterra. Este video es del 2012. Ese POS es un BX670, un dispositivo bastante moderno. Y acá la prueba la hace con una tarjeta con chip, por lo tanto el dispositivo, el POS, tenía la capacidad de leer chip, y lo que se hace es ejecutar un juego desde el chip de la tarjeta de crédito, un juego de carrera. Esta fue la primera vez que Verifone sacó un parche tan rápido. Se demoró una semana en sacar el parche, porque era un problema de firmware. Esto también ocurrió en el 2012. Hay muchos videos en internet de cómo se pueden adulterar POS o cómo ustedes pueden comprar POS adulterados. De hecho, hay una empresa en Brasil que garantiza el trabajo. Por lo tanto, ustedes le envían cualquier modelo de POS y si ellos no pueden adulterarlo, les devuelven el dinero. ¿Está bien? Hay mucha información en internet, mucha de esta información la han ido bajando, la han ido sacando, porque es ilegal obviamente, pero hay mucha información. Ahora, nuevos tipos de tampering, yo no sé si en Brasil existe todavía eso, ¿sí? ¿Existe ya? Bueno, en Chile también, en Estados Unidos hay mucho fraude en esto, porque la empresa responsable del kiosco no es una empresa de seguridad. Por lo tanto, ¿qué es lo que pasa? Que muchas veces todos tienen la misma llave, o le pagan dinero al que trabaja en la bomba de benzina y él deja abierta y ponen un skimmer dentro de la bomba, dentro del kiosco de gasolina, de benzina. Esto también es una tendencia muy fuerte y son POS de autoservicio, es self-service. Yo automáticamente me atiendo y, por ejemplo, el fraude que ocurre en esto, ese por ejemplo es una carcasa falsa, ese es un skimmer, pero es idéntico al original, es el mismo. Acá hay un video, por ejemplo, ese es un BX800, y ustedes se van a dar cuenta que eso es un skimmer, y es idéntico al original. Ahí lo sacó, miren, es idéntico, no hay forma de darse cuenta que... Hay una noticia del 2017 donde básicamente en un sitio web Brian Krebs descubre que hay este tipo de skimmer. Esto también es más moderno aún porque hoy en día existen POS mobile, que es básicamente un POS que se comunica con el smartphone. Esto, el smartphone hace de caja registradora. Entonces yo compro acá, pero el POS mobile se comunica con este. Y miren qué pasa también. Essentially what we're going to do is we're going to demonstrate going through a payment with one of these, but with our custom card. The result of that is going to be that we load our own code and our own program onto this y otro juego. And run it.
and that will allow us de pajarito. to play a game. It demonstrates that we can control the screen. Essentially what we're going to do is we're going to demonstrate going through a payment. Por lo tanto, pasa lo mismo que en el caso anterior. Puedo ejecutar el POS. Debo aclarar de que ninguna aplicación puede correr en el POS, puede ejecutarse en el POS si no está certificada por las marcas Visa, Mastercard, Timex. Y acá se demuestra de que no es así. Además pasó algo muy particular y hubo una vendetta. ¿Por qué? Porque la mayoría de estos fraudes que sucedieron en algún momento, todos terminaron con un único culpable, que era Trustwave, porque Trustwave había auditado a muchas de estas empresas, sobre todo Target y un montón de otras empresas más, y en algún momento, después de que pasó esto, Trustwave dijo, bueno, vamos a tomar una vendetta, y ellos en la RCA del 2015 dijeron que existía un fabricante de POS que nunca había cambiado la clave administrador. Y de hecho la clave administrador es la que aparece arriba. Y bueno, ¿quién era este fabricante? Era Verifone. Y es verdad, al día de hoy, Verifone, y en la mayoría de los países, la clave administrador sigue siendo esa. Y de hecho, ustedes si tienen acceso a un POS, hagan la prueba y pongan esa clave arriba, Z66816. Y es muy probable que tengan acceso administrador al POS. Y es porque es muy complejo cambiar esta clave. Porque si yo cambio la clave de este POS, si la cambio cada un mes, tengo que avisarle a toda mi red de proveedores de que voy a cambiar la clave, tengo que tener técnicos para cambiar la clave, voy a tener muchos reclamos del comercio porque no funciona. Entonces, ¿cuál fue la decisión? No cambiemos nunca la clave. Y peor aún, ¿qué pasó después? A Verifone se lo hackearon. Esto fue a principios del año 2017, perdón, en enero de 2017, y por primera vez Verifone envió un email a todos sus empleados indicándoles que habían hackeado ciertas plataformas de la empresa y les recomendaban por favor cambiar todas las passwords de todas las plataformas. No se sabe el impacto real de este hackeo, pero algunos incluso llegan a decir de que se comprometieron las llaves maestras de cifrado. No se sabe. Ahora, ¿qué pasa en Brasil? Ustedes probablemente lo sepan mejor que nosotros, pero bueno, como dice ahí, en los últimos 5 años la mitad de los brasileños ha sufrido algún fraude con tarjetas de crédito. Este es el único viaje en que he venido a Brasil, bueno, no lo sé todavía, pero en los últimos 3 viajes anteriores me han clonado mi tarjeta de crédito y me han sacado dinero. Y lo que yo les contaba, cuando viajamos a Brasil, al llegar acá fueron como la pitoniza, porque nos contaron paso a paso todo lo que iba a pasar. Y lo que pasó en Chile y lo que pasó en Perú fue lo mismo que pasó en Brasil. Por lo tanto, acá tenían todo el conocimiento. El chupacabra. Bueno, acá existía hace muchos años el chupacabra. El chupacabra es básicamente el nombre que le dieron al skimmer o al POS adulterado con un circuito integrado. Cuando nosotros nos juntamos con la gente de Cielo, nos dijeron, lo que pasa en Chile es el chupacabras. Y le dijimos, no estamos hablando de un animal, estamos hablando de POS. Sí, POS chupacabra. Bueno, acá existían todos estos modelos de POS chupacabra y todos estos modelos de PIN-pad también con el mismo circuito integrado, con el mismo tamper. Ahora, ¿qué pasó? En Sao Paulo se implementó un laboratorio en las dependencias del adquirente para poder analizar estos dispositivos. Además, hay muchos avisos vía mensajes de texto. Cuando ustedes compran algo con su tarjeta de crédito, les llega un mensaje. Además, existe la ABEX, que básicamente tomó carta en el asunto. Y también existe el Instituto El Dorado, que es un instituto que está en una universidad fuera de Sao Paulo, donde existe un laboratorio que revisa estos POS físicamente y digitalmente. No importa si cumple con PCI, tiene que ser revisado en El Dorado y por el laboratorio para ver si sale o no a producción.
Y bueno, noticias hay muchas. Existem quase 194 milhões de cartões de crédito e débito no Brasil. E o Brasil é pioneiro no uso do chip, uma tecnologia considerada super... Não é de hoje que cartões são clonados? Muita gente deve se lembrar do chupa-cabra. Ahí está. Aquele equipamento instalado por golpistas em caixas ao redor do mundo. Vem, Neguinho, vem comigo, Neguinho. Vem, Ahí están vem, probando un POS vem, Neguinho, vem, Neguinho, vem. con chip. Vem, Neguinho, que tá gostosinho. Tanto dinheiro dessa pela adulterar ao local e tem acesso a... Esos dos tipos se hicieron millonarios A máquina haciendo não este precisa fraude. ser operada. Tudo é repassado via Bluetooth. Bluetooth. A tecnologia que permite a transferência de dados entre aparelhos que estão próximos. No caso, um computador ou um celular. Bueno, esto es más reciente, exactamente lo mismo. Jailson Santos Feitosa, de Twitter, e agora estava em Pernambuco. Esto fue en Recife. E aí, Esto es más local. Jair, Además existe, por ejemplo, ustedes buscan en YouTube, y aparece, por ejemplo, Mr. Green, y Mr. Green vende tarjetas de crédito. Y Mr. Green tiene un video donde le enseña a ustedes cómo se graba una tarjeta con chip. Está en portugués, pero bueno, ahí está el video completo, ahí puso la tarjeta con chip y ahí está grabando una tarjeta con chip. Si no me creyen a mí, hay otra persona, un brasileño, que también explica. Fala aí, galera, beleza? Fernando Souza com mais um vídeo legal pra gente aqui no nosso canal Fora do Ar. Você sabe o que são skimmers? Isso mesmo, a palavra é skimmers. Ese es un pequeño curso de Aqui no Brasil a gente não conhece com esse nome. chupacabra, lo conocen. Lá nos Estados Unidos, sim, skimmers, para nós brasileiros, nada mais é do que chupa-cabras. Aí tá, São né? aqueles aplicativos, são aqueles ¿Cuáles fueron las contramedidas de la industria? ¿Cuáles fueron los controles que se implementaron? Principalmente PCI DSS y el estándar EMV, que es el estándar de chip. Ahora, ¿cuál fue el problema? Cuando se implementó el chip, el objetivo del chip era básicamente comprobar de que la persona estaba en ese momento, en ese lugar, haciendo la compra. Porque de cierta manera el chip garantizaba de que esa transacción había ocurrido. Sin embargo, el año 2010 hubo un estudio en Cambridge donde lograron comprar con una tarjeta con chip sin PIN. Y después hubieron un grupo de investigadores italianos que tuve la suerte de conocer en Chile, donde lograron demostrar de que el chip and PIN era definitivamente roto, quebrado. ¿Cuáles son las vulnerabilidades del chip? Y estas vulnerabilidades no dependen del país, no dependen del país ni del adquirente, dependen de la tecnología del chip y del método de autenticación que tiene el chip. Pero básicamente las vulnerabilidades que tienen el chip permiten comprar sin PIN, hacen un CVM downgrade. El CVM es el Card Verification Module. El estándar más alto es PIN en línea. Yo pongo el PIN y en línea me lo validan. Y el estándar más bajo del CVM es firmar un papel. Cuando yo firmo un papel, nadie está validando nada. Yo firmo el papel solamente. Entonces, la vulnerabilidad que tiene el chip permite hacer un CVM downgrade, y después que yo hago un CVM downgrade puedo comprar sin PIN, ocupando la modalidad también del PIN offline. El PIN offline no se puede deshabilitar. En el PIN offline, si yo por ejemplo estoy en China comprando con mi tarjeta con chip, la información de mi chip no va a viajar a Chile para validarse. La valida el mismo POS. El mismo POS valida el PIN. Por lo tanto, lo que sucede ahí es que como la comunicación es entre el POS y la tarjeta con chip, yo puedo hacer man in the middle. Y al hacer man in the middle, puedo llegar a hacer CVM downgrade y hacer compras sin PIN. O sea,
la principal característica que tiene el chip es justamente el pin offline, que yo pueda comprar en un país muy lejano y que el POS valide la información del chip. El problema de eso es que puedo hacer money in the middle, y ese es el problema del chip. Ahora, de eso depende también la autenticación que tiene el chip. Hay 3 autenticaciones al chip: la estática, la dinámica, híbrida. La estática está prohibida, pero si yo tengo estática puede pasar esto, pero muchos bancos tienen estática, ese es el problema. Y por ejemplo, este es un SCHIP, que es un skimmer de chip. Vale la pena aclarar de que la información en el chip no está cifrada. Lo que cifra la información es el POS, cuando yo estoy haciendo una transacción. Cuando yo hago una transacción, la información del chip se cifra. Si no, no está cifrada. Y esa es la razón por la cual un skimmer de chip funciona. Básicamente el skimmer de chip se instala donde se lee el chip. Ahí mismo se instala el skimmer de chip, y cuando yo meto una tarjeta con chip, el skimmer puede leerla. Ahora, ¿qué información lee? El PAN, el número, el nombre, la fecha de expiración y algunas compras. El problema es que yo en la web puedo comprar en algunos sitios con estos 3 datos, por ejemplo en Amazon, porque no me pide el CVV, que es el que está a la vuelta de la tarjeta de crédito. Ese es el problema. Básicamente lo que yo hago es que la información que está en el chip puedo comprar en algunos sitios web. Ese es el problema. Y bueno, ahí hay más skimmer de chip encontrado en México. Acá también muestra, este es un video que muestra justamente haciendo una prueba del skimmer. Ahí está el skimmer de chip. Y cómo queda en el... Bueno, en ese caso es un cajero automático, ¿no? Y colegas de Kaspersky, brasileños, descubrieron también a principios de este año también una banda de cibercrimen dedicada a hacer esto también, y ocupaban en este caso un malware que era Prilex, y ahí está cómo funciona, y básicamente también permitía clonar tarjetas de chip. Solamente se han logrado clonar tarjetas con chip en Brasil y en México. Solamente hay 2 casos de clonación de tarjetas de crédito con chip. Pero nuevamente, insisto, en estos casos existía la autenticación estática, no dinámica. Muy rápido, NFC, acá existe NFC, tarjetas con NFC. Bueno, muy rápido, ustedes ya saben lo que es NFC, es básicamente un protocolo RFID que permite hacer compra a distancia. Existen 2 tipos, el pasivo, donde una de las partes electrifica a la otra para poder comprar, y en la segunda el activo, que es el celular, donde las 2 partes tienen electricidad. Se ocupan para control de acceso, viajes en transporte, etc. Existen muchos tipos hoy en día de NFC. Existen los dangle NFC, que yo lo conecto a mi celular, al laptop. Existen los llaveros NFC, las etiquetas NFC, muchos tipos de NFC. El problema fue que una de las tecnologías más antiguas, MyFair, descubrieron en el 2007 la forma de vulnerar esta tecnología. Me quedan 5 minutos, voy a pasar rápido. Pero existen muchos tipos de ataques a MyFair. También existe Proxmark, que con Proxmark es un dispositivo que me permite leer tarjetas RFID y NFC y poder interceptar el tráfico. Y nosotros en Santiago, por ejemplo, descubrimos de que la tarjeta que se usaba en el metro y para viajar en micro se podían cargar con dinero de manera no autorizada. Por lo tanto, hicimos una prueba, aparecimos en muchas noticias, incluso Kaspersky sacó un artículo sobre lo que pasaba en Chile. Bueno, fuimos nosotros. Acá estaba la prueba de concepto, pero la voy a pasar rápido. El problema ahora es que esta misma tecnología NFC se implementó en tarjetas de crédito. Entonces yo puedo hacer lo mismo. Entre un POS y la tarjeta pongo un Proxmark en medio y puedo llegar a ver la información que yo les decía que está en el chip y después ir a comprarme un iPhone 10 a Amazon, por ejemplo.
Acá se puede ver la trama donde se llegan a ver los datos de la tarjeta de crédito. Esos son los datos que yo puedo ver. El nombre, el PAN, la fecha de expiración, y con eso puedo comprar en la web. Ese es el problema de NFC y del chip. Y acá está la información que puedo llegar a ver. Es básicamente eso. Si yo tengo un lector de chip acá en mi celular, solamente basta con que yo me acerque a ti y puedo obtener esos datos e ir a comprar algo a la web. Acá está la prueba de concepto. ¿Cómo puedo protegerme? Bueno, teniendo un perro a mi lado, muy bravo, y que cualquier persona que se me acerque, el perro la muerda, o comprando una billetera con bloqueador RFID. No hay muchas más opciones. Nosotros descubrimos un nuevo ataque a los POS que no está documentado todavía, pero es básicamente POS que funcionan con GPRS. Podemos emular un servidor malicioso y nosotros mismos aceptar los pagos. Y básicamente podemos comprar sin fondo, sin PIN, etc. Desarrollar un inventario, clasificarlo, mantenerlo, auditarlo. Ese es un requerimiento de PCI DSS. Hacer ethical hacking a todo. Nada es seguro. La fe es para la religión. Acá en seguridad hay que auditar. Auditar todo lo nuevo, EMV, NFC, modificar obviamente los sistemas de monitoreo y detección de fraude. Hay que incluir al área de riesgo seguridad en todo proyecto, en toda compra de nueva tecnología, en todo. Obviamente hay que cumplir con las exigencias de las marcas, hay que capacitar y sensibilizar en este tipo de fraude a los colaboradores, proveedores, fabricantes, etc. Ese también es un requerimiento de PCI. Y compartir la información. Acá no sirve guardarse la información, hay que compartir la información, actuar como un bloque, como industria, porque así funciona el cibercrimen. Y conclusiones: la tecnología avanza, por lo tanto avanzan las modalidades del fraude. El fraude es parte del negocio financiero, nunca va a terminar, nunca va a acabar, solamente se puede disminuir, no eliminar. Es necesario adelantarse a la amenaza, actuar con más inteligencia, y una buena recomendación es comprar con billetes. Y eso sería. Muchas gracias por su atención.